Buenos días, mi nombre es Luisa María Cuero, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy estamos con la psicóloga Paola Portilla Gutiérrez, el cual le vamos a hacer una pequeña entrevista del curso de Sujeto y Comunidad, Interacción Social. Paola, ¿usted qué entiende por sujeto y subjetividad y identidad? Bueno, por sujeto entiendo que es un ser con capacidades, con potencialidades que le permiten interpretar su realidad y a partir de ello tomar decisiones, ¿sí? Desde la psicología social, el sujeto es entendido como ese resultado de las interacciones, ¿sí?, que él realiza con su comunidad, con su grupo social y en el cual él participa, ¿sí? Subjetividad, desde mi punto de vista, es algo muy particular de cómo tú interpretas la realidad de lo que estás viviendo, ¿sí? Es tu forma de pensar, es tu forma de vivir esa realidad, ¿sí? Ya en esto pueden influenciar pues tus sentimientos, tus emociones, tus intereses, ¿sí? Y a partir de ello pues interpretas tu realidad de una manera distinta a los demás. Identidad como tal son ese conjunto de características que te hacen diferente de los demás, ¿sí? Que te hacen una persona única. Ok, doctora Paula. Siguiente pregunta. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan a la consolidación de la comunidad? Bueno, esos procesos de subjetividad desde mi perspectiva se realizan o se van constituyendo a partir del mismo nacimiento, ¿no? En este momento es donde nosotros empezamos a adquirir conocimientos, empezamos a adquirir experiencias que nos permiten a nosotros ir avanzando en ese proceso subjetivo de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo se inicia? Pues se inicia a partir de ese aprendizaje estímulo-respuesta, de ese aprendizaje por imitación, ¿sí? Y así se va constituyendo pues una serie de estimulaciones y de experiencias que le permiten al sujeto ir adquiriendo personalidades aparte de la identidad y ir creando su propio concepto acerca de lo que él vive, de lo que él observa. Ok, doctora Paula. Bueno, siguiente pregunta. Para usted, en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar esos procesos de subjetividad y de consolidación en identidad. ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Existen los lugares, ¿sí? Como lo mencionaba, pues la familia y desde ese mismo núcleo primario, ¿sí?, se empiezan a constituir esos procesos de subjetividad y son pues las bases o los pilares para que este proceso se pueda dar y ese proceso de identidad se pueda dar. Están las instituciones educativas, ¿sí?, que son también fundamentales para ese proceso identitario el cual hace parte de ese proceso de desarrollo del individuo. Y me preguntaste ¿cuáles son? Bueno, las instituciones educativas, sí. Está pues la familia, está... Entonces dice, ¿por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Bueno, entonces como te mencionaba, la familia como base principal. En la parte, digamos, en las instituciones educativas, ¿por qué? Porque a partir de la interacción del individuo
las demás personas, él va adquiriendo esos procesos de identidad, ¿sí? El tener experiencias con otras personas, con su grupo de pares, le permite a él crear esos procesos de subjetividad y posteriormente pues evaluar las situaciones que se le presenten y hacer una toma de decisiones a partir de lo que aprendió, a partir de lo que él observa como bueno o como malo. Claro. Bueno, doctora Paola, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento, en los procesos de construcción y de sujeto, subjetividad, identidad? Bueno, pues lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? El hecho de que existan espacios donde el sujeto pueda interaccionar con otras personas, ¿sí? Con otros grupos, le permite a sí mismo crear experiencias y con ellas, ¿sí? Ese concepto subjetivo que él crea a partir de lo que vive. Entonces, ¿me repites la pregunta? ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento, en los procesos de construcción de sujeto y subjetividad, identidad? Entonces, como te mencionaba, entonces ese proceso de interacción dentro de esos lugares permiten que la persona cree conceptos sobre lo que para él es bueno, con qué me identifico, con qué aspectos de mi comunidad, del grupo con el que estoy interactuando, definitivamente no los acepto como míos o no los acepto como algo que yo deba de interiorizar, ¿sí? Entonces todos estos espacios como las instituciones, como instituciones educativas, ¿no? Sitios tan elementales como por ejemplo la salida a un parque, los centros culturales, centros recreacionales, todos estos permiten ese proceso de evaluación del sujeto, de que adquiera aprendizajes por medio de la experiencia, ¿sí? A partir de lo que observa también y juzgue con lo que ha adquirido, ese canal de información que recibió. Entonces, desde ese punto. Okay. Bueno, siguiente pregunta. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Existe relación y se influyen lo uno con lo otro, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta pues que el territorio es de donde hace parte ese sujeto, ¿sí? El territorio es donde se empiezan a generar un sentido común, ¿sí? O lo que es esa identidad común a la que pertenece el sujeto, y que a partir de ello también empieza a construir sus procesos identitarios, sus procesos de subjetividad, ¿no es cierto? Un ejemplo es, en mi caso, yo soy nariñense, ¿sí? Entonces, eso me genera a mí un proceso de identidad. El saber que yo pertenezco a un territorio, el saber que yo pertenezco a una cultura, a unas costumbres, hace de que yo me sienta identificada con esa comunidad, que adquiera, unos aprendizajes de esa comunidad, ¿sí? Y que también que me reconozcan desde otros puntos, desde otros contextos sociales, que me reconozcan como esa persona nariñense, ¿sí? Por unas pautas de comportamiento específicas de mi territorio, con las cuales crecí, con las cuales me siento identificada y que reproduzco. Claro. Bueno, siguiente pregunta, doctora Paola. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad?
pues son diferentes prácticas las que se realizan, pero voy a tomar por ejemplo las que son digamos, culturales, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Valle se realiza algo muy conocido, que es la Feria de Cali, ¿no es cierto? Dentro de esa Feria de Cali no solamente se mueve el hecho de comercializar o de que en este momento se mueva la cuestión del comercio, ¿no es cierto? Sino que también se mueven procesos de identidad de la comunidad como tal, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues estos espacios empiezan a generar en el sujeto en desarrollo, que es un desarrollo continuo, ¿no es cierto? Esos procesos de identidad, con qué me identifico yo de mi comunidad y de esto que se está realizando. En mi caso, en Nariño nosotros realizamos algo muy conocido, que es el Carnaval de Negros y Blancos, ¿sí? Buenísimo, ¿no? Aparte de que es muy buenísimo, en él se construye ese proceso de identidad y es un espacio que se aprovecha para que los turistas, para que las personas que llegan desde otras partes o que se interesan por el tema de la cuestión de los carnavales, ¿sí? Identifiquen cuál es la costumbre que se realiza en la zona nariñense, ¿sí? Porque abarca no solamente lo que es la ciudad de Pasto o las costumbres en la ciudad de Pasto, sino que es todo el departamento de Nariño. Entonces se muestra en ese momento, se hace una demostración pequeña de cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestros platos típicos, qué cosas son las que nos identifican a nosotros como nariñenses y de las que nos sentimos orgullosos de mostrar. Okay. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, identidad, son productos también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Sí, sí lo son. ¿Y por qué? Porque, pues bueno, la comunicación es inherente en la comunidad, ¿no es cierto? Para que se crean procesos, grupos sociales, es necesario tener esa comunicación. Entonces estos medios masivos lo que hacen es transmitir una información o pues también le han agregado otro valor, y es tratar de entretener también, ¿no es cierto? Todo esto depende, o mejor dicho, a cómo se ve hoy en día esos medios de comunicación, que están influenciados por un proceso de subjetividad de la persona que tiene la capacidad de transmitir esa información, ¿no es cierto? Entonces, este mensaje ya llega con la intención de quien lo está transmitiendo, y esas intenciones hoy en día pues son un poco invasivas, porque entran a mostrar la intimidad, digamos, de los grupos minoritarios, de esos grupos que de pronto se encuentran un poco más vulnerables, ¿sí? Y se los muestran a estas personas consumidoras, ¿sí? Y se empiezan a generar otros procesos subjetivos de identidad. Entonces mira que esos medios de comunicación están creando unas pautas universales de comportamiento y de consumo. Entonces marca, definitivamente marca. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Sí, están relacionados en tanto el sujeto hace parte de una sociedad, hace parte de un grupo social. Esa es su naturaleza, el ser social, ¿sí? Y como lo hablábamos desde comunidad, ¿sí? El sujeto pertenece a esa comunidad porque hay características en común,
que los agrupan, por así decirlo, ya sea el idioma, ya sea la ubicación geográfica, ¿sí? Como hablábamos desde la parte de territorio, ¿sí? Y también se consolidan lo que son las normas de comportamiento, los límites que establece la sociedad y con los cuales también aprendes a sentirte identificado, ¿no es cierto? Con los cuales empiezas a crear tus procesos de subjetividad a partir de lo que te aporta ese contexto social, esas costumbres que tú vas adquiriendo o vas aprendiendo a partir de ese contexto en ese contexto social en el que te desenvuelves. Vamos con la última pregunta de la entrevista. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupo ministerios aportan a la comprensión de grupo social? Y de ser así, ¿cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Sí aportan, teniendo en cuenta que esos procesos de heterogeneidad hacen o de reconocimiento de heterogeneidad de los grupos minoritarios, hace que se tengan en cuenta las diferencias de cada individuo, ¿sí? Hace que se tengan en cuenta que el hecho de que yo sea diferente y que tenga una forma de pensar diferente, gustos diferentes a los tuyos, no quiere decir que no pueda pertenecer a un grupo, porque hay cosas que sí nos unen independientemente de mi individualidad y de mis experiencias personales, individuales, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, estos grupos minoritarios están conformados precisamente de personas con cualidades y características diferentes o formas de analizar su realidad y su contexto de manera diferente y que conforman ese grupo social. ¿Listo? Entonces son importantes para la consolidación de ese grupo social. Y en cuanto a los procesos de identidad, pues el reconocer que cada uno es diferente con sus cualidades, con su sí mismo, ¿sí? Hace parte de esos procesos de identidad. Y el que un grupo acepte a una persona con sus diferencias, pues le permite desarrollar ese proceso de necesidades básicas, de pertenecer a un grupo, de sentirse identificado con un grupo, de sentirse aceptado y esto construye su proceso de identidad. Ok, doctora Paola, muchas gracias por esta pequeña entrevista, muy amable y gracias. Ok.